Bienvenidos a mi canal, donde la pasión por las historias otomanas, el drama, el romance y por supuesto, el chismecito del bueno, son el pan nuestro de cada día. Y hoy, prepárense porque tenemos un festín. Hoy nos sumergiremos en las profundidades de Love is in the air y, para ser más específicos, en la joya de la corona, el momento cumbre en la boda de Eda y Serkan. Pero no una boda cualquiera. No. Vamos a desmenuzar, diseccionar y analizar a fondo esa escena que nos dejó a todos con el corazón en un puño, la respiración entrecortada y los ojos pegados a la pantalla. Y por supuesto el elemento estrella, el catalizador de toda la trama del collar con la letra C. Para los que son nuevos en este mundo de las series turcas y aún no han tenido el placer de vivir esta experiencia, les hago un pequeño resumen. Love is in the air es una serie que nos narra la historia de Eda YLDZ, una joven estudiante de arquitectura con grandes sueños, y Serkan Bolat, un exitoso y frío arquitecto con una vida aparentemente perfecta. El destino, como suele suceder en estas historias, cruza sus caminos y los une en un acuerdo, fingir un noviazgo para cumplir objetivos personales. Pero como era de esperarse, el amor surge, las mentiras se revelan y la relación de estos dos personajes se convierte en un torbellino de emociones. Y precisamente en medio de esta montaña rusa emocional, llega el momento que todos anhelábamos: la boda. Un evento lleno de expectativas, sueños y por supuesto, secretos que amenazan con destrozar todo lo construido. Pero antes de que nos adentremos en el análisis, quiero recordarles algo muy importante. Si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ningún vídeo sobre sus series turcas favoritas. Y si ya son parte de esta gran familia, gracias. Su apoyo es lo que me impulsa a seguir creando contenido que nos apasiona. Ahora sí, encendamos motores y sumerjámonos en el mágico mundo de Eda y Serkan, de Demir y Can Yaman, y su boda inolvidable. La escena de la boda. Dios mío. ¿Recuerdan la primera vez que la vieron? ¿La emoción que sintieron? Yo sí. Fue absolutamente mágica, ¿verdad? La decoración, la música, la atmósfera, todo era impecable. El escenario, un jardín idílico bañado por la luz dorada del sol, con flores y guirnaldas que creaban un ambiente de ensueño. La música, una melodía suave y romántica que nos transportaba a un mundo de cuento de hadas. La atmósfera, cargada de expectación, de alegría y de un amor que se palpaba en el aire. Pero como en toda buena historia, como en toda trama que se precie, siempre hay un secreto, un detalle que lo cambia todo. Un elemento que sutilmente se introduce en la narrativa y que, con el tiempo, adquiere un significado trascendental. Y en este caso ese elemento fue el collar. Recordemos el contexto. Eda y Serkan, después de sortear innumerables obstáculos, de superar malentendidos, de luchar contra el destino y contra ellos mismos, finalmente han decidido sellar su amor para siempre. Han vivido amores y desamores, han reído y llorado, han construido una relación que, a pesar de sus altibajos, se ha fortalecido con el tiempo. Han demostrado que el amor verdadero puede superar cualquier adversidad. La tensión es palpable. La emoción está en el aire. Los invitados, felices, esperan ansiosos el momento en que los novios se den el sí quiero. La novia, Eda, radiante con un vestido blanco que la hace lucir como un ángel, se prepara para caminar hacia el altar, con el corazón latiendo con fuerza. El novio, Serkan, nervioso pero emocionado, espera impaciente a su amada, sabiendo que este es el inicio de una nueva etapa en sus vidas. Pero como ya les adelanté, hay algo más. Un pequeño detalle, un objeto insignificante a simple vista, que oculta un significado profundo, un collar. Un collar con la letra C. ¿Y por qué es tan importante este collar? ¿Qué misterio encierra? Pues la respuesta es simple, el collar revela un secreto. Un secreto sobre la verdadera identidad de uno de los personajes. Un secreto que pondrá a prueba el amor de Eda y Serkan, y que cambiará por completo el rumbo de la historia. Un secreto que sacudirá los cimientos de su relación y que los obligará a cuestionarse todo lo que creían saber. ¿Recuerdan cómo la cámara se enfocaba en ese collar? ¿Cómo destacaba entre todos los detalles del vestuario? ¿Cómo brillaba bajo la luz, atrayendo la mirada del espectador? La forma en que Eda lo lucía, como si fuera un tesoro, como si tuviera un valor incalculable. Era una señal. Los guionistas, con su genialidad, supieron crear esa intriga a la perfección.
Nos mantuvieron al borde del asiento, ansiosos por descubrir qué significaba ese collar que secreto escondía. La cámara, cual detective astuto, se detenía en los detalles, en la forma en que el collar se movía con los gestos de Eda, en la forma en que reflejaba la luz, como si estuviera comunic ando algo. Nos hacían sentir la tensión, la incertidumbre, la necesidad de saber. Cada vez que veíamos el collar, sabíamos que algo grande estaba por suceder. Y cuando finalmente se revela el secreto, ¡boom! Explosión de emociones. Un torbellino de sentimientos encontrados que nos dejó a todos sin aliento. El secreto de la letra C cambia todo. Un giro inesperado que nos dejó con la boca abierta, con la mente trabajando a 1000 por hora, tratando de descifrar qué significaba todo eso. ¿Qué significa? ¿Quién lo hizo? ¿Qué va a pasar ahora? ¿Cómo reaccionarán Eda y Serkan? ¿Podrán superar esta nueva prueba? Las preguntas se agolpaban en nuestra mente, creando una sensación de angustia y expectación que nos enganchó a la historia. Aquí es donde la interpretación de Demet Özdemir y Can Yaman juega un papel crucial. La química entre ellos, su capacidad para transmitir las emociones más profundas, su manera de conectar con el público. Es increíble. La mirada de Eda, llena de sorpresa, confusión, incredulidad y, por supuesto, un poco de desconfianza. La reacción de Serkan, intentando mantener la calma, pero con la angustia y el dolor reflejados en sus ojos. ¡Guau! Demet Özdemir, con su talento innato, supo transmitir a la perfección la vulnerabilidad de Eda, su fragilidad, pero también su fuerza interior. Supo plasmar en su rostro la incertidumbre, el miedo, la duda, pero también la esperanza de que todo pudiera solucionarse. Can Yaman, por su parte, demostró una vez más su capacidad para meterse en la piel de Serkan, para expresar sus emociones de manera sutil pero impactante. Su mirada, su voz, su lenguaje corporal, todo transmitía la angustia, el dolor y la desesperación de un hombre que se enfrenta a una situación inesperada. Es que lo viví intensamente. Cada gesto, cada palabra, cada mirada, todo estaba cargado de emoción. Sentí el dolor de Eda, la angustia de Serkan, la incertidumbre del futuro. La química entre ellos, la conexión que tenían, hacía que la historia fuera aún más creíble y emocionante. Además, hablemos del vestuario. El vestido de novia de Eda era espectacular, ¿verdad? Un diseño elegante y sofisticado que resaltaba su belleza natural. Y la forma en que se combinaba con el collar. Perfecto. Cada detalle estaba cuidadosamente pensado para crear esa atmósfera de misterio y romance. El vestido, de un blanco inmaculado, simbolizaba la pureza, la inocencia y la esperanza de un nuevo comienzo. El collar, con su brillo sutil y su enigmática C, representaba el secreto, la intriga y la incertidumbre. La combinación de ambos elementos creaba un contraste fascinante que capturaba la atención del espectador. Pero, más allá del misterio y la intriga, la escena de la boda nos regaló momentos de pura felicidad. Esos momentos en los que Eda y Serkan, olvidándose de todo, solo se dedicaban a amarse, a disfrutar del momento. Esos momentos son los que nos roban el corazón y nos hacen creer en el amor verdadero. Esos momentos en los que se miraban a los ojos, en los que se tomaban de la mano, en los que se besaban. Esos momentos eran la prueba de que, a pesar de todo, su amor era más fuerte que cualquier obstáculo. Eran la demostración de que, a pesar de las mentiras, los secretos y los malentendidos, su amor era genuino y verdadero. Ahora, quiero compartir algo que me parece muy interesante. Si analizamos la forma en que se filmó la escena, podemos apreciar el trabajo impecable de los directores. La manera en que jugaron con los planos, los acercamientos a los rostros de los personajes, la música. Todo estaba sincronizado a la perfección para generar esa tensión y emoción. Los planos generales, que mostraban la belleza del escenario y la magnitud del evento, se alternaban con los primeros planos, que se enfocaban en las expresiones de los personajes y en los detalles del vestuario. Los acercamientos a los rostros de Eda y Serkan, en los momentos de mayor tensión, permitían al espectador conectar con sus emociones y sentir lo que ellos sentían. Y no olvidemos la música. La banda sonora de Love is in the air es simplemente maravillosa. La música en la escena de la boda fue épica. Acompañaba cada momento, intensificando las emociones y creando una atmósfera inolvidable. La música, con sus melodías suaves y románticas, nos transportaba a un mundo de ensueño.
La música, con sus ritmos dramáticos y emocionantes, nos mantenía en vilo, esperando el desenlace de la historia. La música, en definitiva, era un elemento esencial que potenciaba el impacto de la escena. La boda, el collar, el secreto. Todo eso nos demostró que el amor de Eda y Serkan es fuerte, pero también que las pruebas en una relación son inevitables. La confianza, la comunicación, la honestidad, son fundamentales para superar cualquier obstáculo. Nos enseñó que el amor verdadero no es perfecto, sino que se construye a base de esfuerzo, comprensión y perdón. Y finalmente el gran impacto de este momento es que nos dejó a todos con ganas de más. ¿Qué iba a pasar? ¿Cómo iban a reaccionar los personajes? ¿Iban a poder superar la prueba? Nos dejó con la incertidumbre a flor de piel, deseando ver el siguiente capítulo para descubrir el desenlace de esta apasionante historia. Nos dejó con la necesidad de saber qué pasaría con Eda y Serkan, si su amor sobreviviría a esta prueba. Nos dejó con la expectativa de ver cómo enfrentarían los desafíos que se avecinaban. Nos dejó con la certeza de que, a pesar de todo, su amor era lo suficientemente fuerte como para superar cualquier adversidad. Y, ahora sí. Llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis exhaustivo de la escena de la boda de Demet y Can. ¿Qué les pareció a ustedes el collar? ¿Les sorprendió el secreto? ¿Cómo reaccionaron ante la revelación? Cuéntenme todo en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre las series turcas. Me gusta saber qué sintieron, qué pensaron, qué les hizo vibrar. Me interesa saber si estuvieron de acuerdo con mi análisis, si tienen otras perspectivas, si notaron otros detalles que yo no mencioné. La interacción con ustedes es lo que hace que este canal sea tan especial. Si este vídeo les gustó, no olviden dejar su like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido que nos apasiona. Y no se olviden de activar la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo sobre sus series turcas favoritas. Así estarán al día con todas las novedades, análisis y chismes que les preparamos. Muchas gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao.